en un mismo sentir. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 5. Hoy vamos a terminar una sección que nos llevó varias semanas. En realidad este sería el tercer estudio en el mismo tema. Comenzamos en el versículo 3 a hablar de las viudas, que cuando empezamos con el tema dijimos que es uno de los temas descuidados. Socialmente es un tema descuidado. La atención de las personas mayores va viéndose cada vez más como un problema más que una oportunidad. Hay grandes preocupaciones por el avance de la edad y de los problemas sociales que eso trae. Parece que la gente mayor no es productiva y gasta más dinero del que se produce y cuesta cuidarlos. Entonces los países que han tenido programas de jubilaciones que dependen del gobierno se están encontrando con este problema. Y están todos quebrados, los sistemas jubilatorios de todo el mundo están quebrados. Y el problema es, bueno, ¿cómo seguimos avanzando? Porque esto va a seguir pasando, la gente va a seguir avanzando con la edad. Los medicamentos y el estilo de vida que hoy podemos llevar permite que haya más gente grande. Entonces el mundo lo ve como un grave problema. Dios lo diseñó como una parte importante del desarrollo de su plan de redención. Y hay muchos pasajes en la Biblia que tratan el tema de lo que Dios piensa de las personas mayores, especialmente de los papás y las mamás cuando crecen, y la responsabilidad de los hijos hacia ellos y el lugar que tienen dentro del pueblo de Dios. Y en el Nuevo Testamento hay muchas instrucciones también, pero hay pocas como la que estamos estudiando, que es tan detallada y tan precisa en cómo la iglesia tiene que guiar esta etapa y cómo la iglesia tiene que guiar a las familias de la iglesia en cómo acompañar a las personas que están en esta última etapa de su vida. Y como resumen podríamos decir lo siguiente. En este pasaje se están tratando las viudas, o sea, las mujeres que llegan a esta edad. Y lo que Pablo nos ha estado mostrando es que estas mujeres son vulnerables, son personas que necesitan atención. Bíblicamente, la mujer de por sí, solo por el hecho de ser mujer, fue creada para ser cuidada. La mujer fue creada para ser cuidada en el hogar, bajo un papá fiel que acompaña su desarrollo, su crecimiento, le instruye y le protege hasta el momento donde se hace una transferencia de cuidado, ¿no? A un esposo que ahora va a tomar esa responsabilidad, la responsabilidad de amarla, protegerla y suplir todas las necesidades físicas, emocionales, espirituales de esta mujer. Y esta mujer va a ser un complemento muy, muy valioso para la vida de este hombre y para la familia, pero ella va a estar bajo esta protección de un hombre. El problema es cuando esa protección natural ya no está. Puede haber muchas razones por las que no está esa protección. Hay casos donde la mujer no se casa y avanza la vida y ahora ya no están los padres tampoco, ya cambiaron las situaciones y ahora esta mujer está en esta situación. Hay casos donde esposos mueren, y es el caso que estamos viendo acá, o en el tiempo bíblico había casos en la iglesia de esposos que abandonaban a las esposas. Siempre hubo este problema, pero en el tiempo bíblico pasaba muy seguido que hombres abandonaban a sus esposas porque las esposas profesaban el cristianismo. Y estos hombres no querían una esposa cristiana y para ellos no era difícil descartarla y buscarse otra. Entonces quedaban estas mujeres abandonadas, desprotegidas y estaban en esta situación vulnerable. Entonces, esto era un tema muy común, muy frecuente para la iglesia. Y la pregunta es, ¿qué responsabilidad tiene la iglesia? ¿Cómo ahora se cuida de esta persona?
porque necesita protección por naturaleza y sobre todas las cosas, ahora que el tiempo ha pasado y cada vez más es la necesidad de ese cuidado. Y desde los primeros versículos, Pablo nos enseñó, como iglesia, que hay un orden de prioridad. Hay un proceso por el que se tiene que evaluar cómo cuidar de esta necesidad. La primera línea de protección para esta mujer se encuentra en su hogar. Son sus hijos los primeros responsables del cuidado. ¿Por qué son sus hijos? Bueno, lo vimos, esto es lo que agrada al Señor, esto es el diseño de Dios. Esto es una forma en la que sus hijos pueden recompensar lo que esta mujer hizo cuando ellos eran vulnerables y necesitados. Así que no hay que reemplazar esto. Ellos tienen que llevar esa responsabilidad. Y aún en nuestro país, las leyes que fueron hechas en gran medida por la influencia del mundo cristiano, dictaminan esto. Hoy es algo que no solamente es algo ético, es algo a lo que estás obligado por el Código Civil, estamos obligados a eso. Entonces los hijos tienen que ser los primeros en responder a las necesidades de sus madres. Vimos en el texto que no eran solo hijos, son los hijos y los nietos, y todas las personas, ¿no es cierto?, que están en posibilidad dentro del círculo de su familia de acompañar y cuidar a esta mujer en este tiempo. Pero hay momentos donde no hay nadie. Y estas mujeres, ¿de quién son responsabilidad? Bueno, la iglesia tiene una responsabilidad para con las mujeres que son creyentes, que son parte de la vida de la iglesia y que muestran con su vida que ellas temen a Dios. Y entonces Pablo dio una lista de cosas a observar, la iglesia tiene que evaluar, y cuando la mujer da a esa medida, es una mujer creyente, entonces la iglesia toma completa responsabilidad del cuidado de esta mujer. Y el último concepto que Pablo nos dijo, la iglesia es la que debe enseñar esto, debe enseñarlo a los hijos y prepararlos para esta etapa, debe enseñarlo a la iglesia para que puedan hacerlo cuando la oportunidad llegue de hacerlo. Ahora, esto tiene que ver con las viudas en general. En el versículo 9, y es lo último que vimos la semana pasada, Pablo empieza a hablar de un grupo de viudas especial. Porque dentro de estas mujeres que han quedado solas, hay mujeres que quieren usar esto como una oportunidad para entregarse al servicio a Dios. Ellos ven que después de toda una vida de haber vivido para servir, ahora este es un momento más donde hacerlo. Y ellas quieren hacerlo en el entorno de la iglesia. Entonces la iglesia va a reconocer a estas mujeres. Va a señalarlas, va a ponerlas en una lista y va a darles tareas para hacer. Y estas mujeres se van a desarrollar en la vida de la iglesia y van a usar esos últimos años para ser muy productivas. No en llevar cargas y pesos, pero sí en ser influencia. Sí en cuidar de necesitados, sí en atender mujeres y enseñarles en sus etapas donde ellas están cómo vivir una vida fiel y enseñarles a hacerlo porque ellas han transitado ese camino ya. Y van a ser un estímulo, un acompañamiento, un sostén para la vida de la iglesia invalorable. Entonces la iglesia tiene que valorar a estas mujeres. Tiene que aspirar a esto. Las mujeres de la iglesia tienen que mirar el futuro y su vida futura pensando en que a esto tienen que aspirar llegar. Que cuando su vida esté ya en el atardecer, esos últimos años puedan ser años de gran influencia porque yo he construido una vida de testimonio donde ahora puedo aprovechar todo eso para formar a los que vienen por atrás. Entonces, esta es la lista de la que estamos hablando. La semana pasada empezamos a estudiar quiénes son las mujeres que tienen que estar en esa lista. Y vimos dos conceptos. En el versículo 9, vimos que estas mujeres tienen que ser evaluadas primero. Las viudas en el ministerio son evaluadas para esa función. ¿Por qué evaluadas? Porque esto es algo importante. Esta función es importante y no queremos que esta oportunidad se vuelva más bien en un tropiezo para ellas y para la iglesia. Queremos que esto sea realmente una oportunidad de ministerio
que el Señor use para dar crecimiento. Entonces, vimos ahí algunas pautas de evaluación que se iban a dar. El segundo punto también tiene que ver con esto. Las viudas en el ministerio han cumplido fielmente su rol. Las mujeres que van a estar ahí son mujeres que podemos observar que no es que hoy, en este momento avanzado de su vida, de repente dijeron, ahora quiero servir al Señor. Estas son mujeres que han vivido para el Señor toda su vida. Han vivido para el Señor en el rol que el Señor les dio. ¿Y cuál fue el rol? Bueno, ahí habló, ¿no es cierto?, de sus hijos, habló de su hogar, habló de sus hermanos, de las tareas que ellas hacían para cuidar a otros hermanos en la fe, el auxilio a personas en situaciones de gran necesidad. Todo esto fue lo que ellas hicieron toda su vida. Y ahora están listas para usar esta última etapa para enseñar a otros y hacer lo que todavía pueden hacer y formar a esas mujeres, como Tito capítulo 2 lo enseña. Entonces, estas mujeres son muy especiales. Estas mujeres tienen que ser un motor y un estímulo para todas las mujeres de nuestra iglesia. Y la semana pasada terminamos diciendo esto. Todo esto que se dice tiene que convertirse en una aspiración para cada mujer. No importa la edad que tengas, vos tenés que mirar esa lista de esos cinco características y decir, esto es lo que yo tengo que hacer toda mi vida, para que un día cuando llegue al final de mi vida pueda mirar para atrás y la gente pueda mirar para atrás a esta vida de fidelidad y yo puedo usar esos últimos años para invertirlos para lo eterno. Bueno, hoy vamos a retomar ahí y vamos a seguir en el versículo 11, viendo los últimos criterios que vamos a tomar en cuenta para pensar en estas mujeres. Dice así el versículo 11, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Entonces, retomamos ahí el punto número 3. Las viudas en el ministerio viven para el Señor. Las viudas en el ministerio viven para el Señor. El versículo 11 empieza así, pero viudas más jóvenes no admitas. Viudas más jóvenes se refiere a menores de 60 años, que es lo que antes dio como la pauta. Son 60 años que tienen que tener. La expresión ahí, no admitas, es una expresión bastante dura. En otros pasajes se traduce esta palabra como desechar. Por ejemplo, ahí mismo, en 1 Timoteo 4:7, dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, y ahí sí. Esa misma palabrita que aparece ahí, desecha, es la misma palabra que aparece en el versículo 11. A estas mujeres, a estas viudas más jóvenes, hay que desecharlas. ¿Cómo desecharlas? No, la gente no es descartable. No, Pablo no está hablando de que no tenemos que honrarlas. Muchas veces, viudas jóvenes, vamos a cuidarlas. Fíjate, cuando Pablo habló de a quién tenemos que cuidar, no había requisito de edad. No importa la edad que tenga, hay que cuidarla si quedó sola. Entonces, el cuidado va a estar. Pero lo que Pablo está diciendo, él está hablando de esta lista. Él está hablando de esta función, de este rol. A mujeres más jóvenes no se la debe agregar a esa lista. De ninguna manera. Por eso usa esta palabra fuerte. La idea de desechar tiene tal vez la connotación de que ellas vendrían a pedir ser parte.
y Timoteo era el responsable de decir no. Él era el responsable de ninguna manera de aceptar que estas mujeres participen en esta función. No deben ser admitidas. La semana pasada hablamos acerca de el celibato y las mujeres que deciden consagrarse a Dios y mantenerse sin estar con hombres para poder servir a Dios. ¿Se acuerdan que hablamos de que la Iglesia Católica practica esto? Y de estos pasajes tomó esta idea de que una mujer en cualquier edad, de cualquier momento de su vida, puede decidir dedicarse por completo a servir al Señor y a la Iglesia. Y que esto sería algo bueno. Pero Pablo no piensa que esto es algo bueno. Es más, Pablo piensa que no se debe permitir en la Iglesia que viudas más jóvenes entren en una posición donde estén entregadas al servicio, a la Iglesia, en un compromiso de celibato. ¿Por qué no? ¿Por qué una viuda más joven no se puede admitir? Tal vez, bueno, más adelante ahora Pablo va a dar dos razones. Una razón tiene que ver con las pasiones y los deseos, y otra razón tiene que ver con los vicios que se generan en una mujer que intenta vivir de esta manera. Y nosotros mirando lo que pasa en el mundo católico entendemos que hay una razón práctica por la que esto se da, ¿no es cierto? Y la Iglesia entendió que este era el principio. Ahora, déjenme conectar esto con otro pasaje. 1 Corintios capítulo 7. Otro pasaje que tal vez puede generar un poquito de conflicto en tu mente. Vos decís, si yo soy una mujer y estoy sola, ¿debería aspirar a casarme o no? ¿Qué debería hacer esta mujer? Porque Pablo dice acá que la mujer que queda sola, en este caso la viuda, que es menor de 60 años, se tiene que casar. Esta mujer no puede pensar, bueno, yo voy a entregarme al servicio al Señor y quiero que la Iglesia me tome como una mujer consagrada al servicio al Señor y me ponga en la lista de las mujeres que no se van a casar y que van a servir a la Iglesia. Pablo dice que eso no hay que hacer. Pero eso tiene un problema, porque aquí en 1 Corintios capítulo 7, Pablo dice esto, en el versículo 8, 1 Corintios 7, 8. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno le fuera quedarse como yo. Pero si no tiene el don de continencia, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces, por un lado, Pablo dice, se tienen que casar. En 1 Timoteo estamos leyendo esto. Pero en 1 Corintios, Pablo dice, sería bueno que se queden así. Entonces, ¿qué hace esta mujer? ¿Debería quedarse así o debería casarse? Ponete de acuerdo, Pablo, ¿no es cierto? Tenemos un problema acá. Pero no es un problema. 1 Corintios, capítulo 7, es la respuesta de Pablo a una serie de preguntas que le hicieron de parte de la iglesia en Corinto. Le mandaronse una carta haciendo preguntas. Pablo va a responder esas preguntas. No sabemos cuál fue la pregunta, pero sabemos que la respuesta de Pablo tiene que ver con la validez de la soltería y del matrimonio en distintas circunstancias. Yo entiendo la situación así. En Corinto había un grupo de personas que decían lo mejor es quedarse soltero. Había un grupo de personas que decían lo mejor es estar casado. No solo decían lo mejor es estar soltero, lo mejor es estar casado, sino que decían que esta era... Carlitos, hay un problema con la compu. Decían que esto era lo que Dios iba a usar para sus propósitos. Ahí está bien, ya está. Entonces, de alguna manera, se daba a entender, por ejemplo, si vos pensabas que lo mejor es estar casado, se daba a entender que si eras soltero, estabas limitado para la obra del Señor. Se daba a entender de que si eras soltero, vos no podías servir como un casado puede servir. Porque el casado, él sí puede servir de cierta manera y el soltero no. Entonces, este grupo de personas creía que ser soltero te limitaba en tu ministerio o en tu vida espiritual. Por el otro lado estaba el otro grupo que decía, no, el casado es el que tiene limitaciones. Porque él se tiene que ocupar de las cosas de esta vida
y no puede ocuparse del Señor, entonces lo mejor es ser soltero. Y había un grupo dentro de la iglesia que alentaba a todos a ser solteros para poder servir al Señor. Y Pablo va a responder esa pregunta. ¿Y cómo la responde Pablo? Él dice, ni una ni otra. Cada uno tiene un don del Señor. Si el Señor te dio una esposa, entonces esa es la plataforma de tu ministerio. Esa es la forma en la que vos vas a poder glorificar a Dios, viviendo una vida matrimonial fiel y sirviendo al Señor en la forma en la que un casado puede hacerlo. Y si vos sos soltero, como soltero. Un soltero no tiene ninguna desventaja. Un soltero tiene todas las oportunidades de vivir una vida enfocada sin ciertas distracciones y sin ciertos dolores que la vida matrimonial traería. Entonces no te preocupes si sos soltero. No estés angustiado, afanado, turbado, ¿no es cierto? Porque si esto no se da, tu vida va a ser un fracaso. De ninguna manera. Porque el Señor le da a algunas personas el don de continencia. Y vos decís, yo no lo tengo. Porque yo quiero casarme. Obvio que te querés casar. Todos se quieren casar. El tener el don de continencia no es no querer casarte. El que tiene el don de continencia es que no se va a casar. ¿Pero por qué no se va a casar? Bueno, por diferentes razones puede ser. Puede ser porque ahí cuando Jesús habla de los eunucos, dice hay algunos eunucos que los hombres los hacen eunucos. Si vos nacías en aquella época y tu papá no quería que te cases, no te casabas. Y entonces vos querías casarte, pero eras soltera, ibas a ser soltera toda tu vida. ¿Y qué tenías que hacer? Abrazar eso. Y vivir para la gloria de Dios como soltera. O puede ser que había una enfermedad, o puede ser que había circunstancias que no permitían que te cases. Y entonces vos disfrutás la soltería y vivís con tu soltería para la gloria de Dios. Y si estás casado, no podés vivir como soltero. Si estás casado, no podés hacer como que sos soltero y te olvidás de tu esposa y te vas a hacer la obra del Señor. Tenés que cuidar de tu esposa. Como casado, como soltero, los dos llevan gloria a Dios. Entonces, lo que Pablo da por hecho es que no hay una situación que te limite en tu vida y en tu servicio al Señor. Pero a la vez, Pablo entiende de que hay algo natural en el matrimonio. Nosotros fuimos creados para el matrimonio. Entonces, la regla en el pueblo de Dios es que las personas se casan. ¿Sí? Vos criás a tus hijos para que se casen. Vos te preparás en la vida para casarte. Vos entendés que así es como debería ser. Eso es lo que debería apuntar y así te vas a desarrollar. Pero claro, hay veces donde el Señor da el don de continencia. O sea, Dios hace que esta persona no se case por diferentes razones. Y si eso pasa, no hay ningún problema. Yo lo acepto con gozo, con contentamiento y vivo de esa manera. Lo que no está bien, y ahora volvemos a primera de Timoteo, ¿qué es lo que Pablo señalaría que no está bien? Lo que no está bien es que una mujer que todavía está en un punto en su vida en el que se podría casar, esta mujer quiera anotarse en la lista de las mujeres que no se van a casar. Eso no estaría bien, porque lo normal es que se casen. Lo normal es que vivan esa vida matrimonial tal como Dios la diseñó toda su vida. ¿Por qué? Bueno, ahora Pablo va a dar las razones. Pablo va a explicar los peligros que vendrían para una persona que intentaría ese camino alternativo. Si el Señor te lo da y vos lo disfrutás. Pero eso es lo que vos tenés que entender, que es a lo que vos vas a apuntar. Perdón. Bueno, entonces, ¿cuáles son los peligros? Mirá el versículo. Volvemos a 1 Timoteo, que queda atrás, capítulo 5. Dice así, pero viudas más jóvenes no admitas. En esa lista no pueden entrar mujeres viudas más jóvenes. ¿Por qué? Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Esto parece muy confuso, porque Pablo va a decir en el versículo 14 que él quiere que se casen. O sea, Pablo quiere que se casen estas mujeres.
Entonces, Pablo, ¿cuál es el problema? El problema es que si vos la anotás en la lista de las mujeres que no se van a casar, después van a querer casarse. ¿Y cuál es el problema de querer casarse? El problema de querer casarse es que ellas se anotaron en la lista de las mujeres que no se van a casar. ¿Y cuál es el problema con eso? Bueno, el problema no es el matrimonio. Cuando vos lees ese versículo, te da esa idea, ¿no es cierto? Que estas mujeres van a querer casarse, y mirad más adelante lo que voy a decir, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Este texto ha sido, han tratado de interpretarlo porque tiene sus desafíos para ser interpretado. Algunos lo piensan de esta manera. El problema fue que esta mujer tomó un compromiso, hizo un voto de castidad, un voto de no casarse más. Y cuando ella hizo ese compromiso es muy serio. Dios escucha nuestras palabras, ¿no? Cuando nosotros le decimos al Señor algo, Él lo escucha. En el Antiguo Testamento nosotros pasamos, ¿se acuerdan por el libro de Números? Y hablamos sobre estos votos. Y decíamos que Dios los toma en serio. Mientras vos no prometas nada, no hace falta prometer nada. Pero una vez que prometiste, Dios te va a hacer responsable por eso. Entonces, acá tenés una mujer que tiene 35, 40 años, acaba de morir su esposo. Su corazón está deshecho, ¿no es cierto? Y ahora ella no imagina de ninguna manera en la que ella podría estar con ningún otro hombre. Ella dice, bueno, ahora me voy a dedicar al servicio al Señor. Y en ese momento de dolor, ella es un compromiso con el Señor. Y dice, voy a vivir para el Señor. Voy a entregarme a la obra, voy a aprovechar las oportunidades para servir la iglesia, sus hijos, o alguien le va a cuidar económicamente. Entonces ella ahora tiene más libertad y ella dice, yo me voy a entregar a esto. Y hace un compromiso. Voy a servir el resto de mi vida al Señor. El Señor escuchó eso. Y ahora ella está ligada por lo que acaba de decir para el resto de su vida. Vos decís, pero bueno, no pasa nada. Si después se da cuenta que no hizo bien, vuelve atrás. Pero en Números, capítulo 30, se advierte de que no rompan las viudas sus votos. Las viudas no pueden romper ese voto si lo hicieron. Entonces uno tiene en cuenta eso y dice, bueno, Pablo está viendo esto como un problema. Esto es lo que va a pasar, después se va a arrepentir. Y si aparece un hombre y ella piensa, este hombre podría ser mi esposo, de repente, ¿qué hace en esa situación? ¿Se mantiene con lo que dijo o se va con ese hombre? Pero Pablo está viendo esta situación como más grave que eso. Porque no es solo que esta mujer va a romper su promesa. Mirá lo que va a decir ahí al final del versículo 12. Ella va a quebrantar su primera fe. No solo quebranta su primer voto, ella quebranta su fe. ¿Cómo quebranta su fe? Bueno, esta es la escena. Lo que dice ahí en el versículo 11, dice que ella va a estar impulsada por sus deseos. La palabra deseo ahí tiene que ver con pasiones, con deseos profundos que van a mover a una persona. Querer casarse es algo natural. Pero esta mujer, si hace un compromiso para vivir una vida para el Señor, va a encontrarse en medio de una tensión. ¿Cuál es la tensión? Por un lado, ella va a tener estos deseos adentro suyo. El deseo de querer casarse. Porque todavía es joven, porque todavía tiene posibilidades y ve candidatos, ella tiene este deseo de querer casarse. Por el otro lado, ella quiere vivir una vida consagrada a Dios y ella le hizo una promesa a Dios. Y entonces eso va a entrar en una tensión. Esta tensión va a llevar a esta mujer al desastre. Porque de repente esta mujer, como una mujer espiritual, empieza a tener un ministerio en la iglesia. Ella visita las casas. Ella comparte con otros. Cada vez que va a visitar a una familia y ella ve a un hombre con una mujer, una familia, ella va a servirles, pero su corazón empieza a pensar, eso es lo que yo tanto deseo. ¿Por qué ellos pueden tener un matrimonio tan hermoso y yo no lo puedo tener? Y de repente su corazón, el ministerio que está haciendo, termina siendo una carga mucho más grande en esos deseos naturales que ella tiene. Y esa carga que ella tiene
termina llevándole a abandonar su fe. ¿Cómo que esta mujer va a abandonar su fe? Esto es imposible. Ninguna mujer dejaría a Cristo por un esposo. Bueno, creo que lo que Pablo está advirtiendo es que esto sí pasa, y es más, él habla de situaciones que él conoce que han pasado. ¿Cuáles son las situaciones? Bueno, esta mujer que adentro suyo siente estas pasiones, estos deseos, ¿no es cierto?, que van creciendo más y más. Y al no poder satisfacerlos, lo único que hace falta es un detonador. Es que Satanás traiga la oportunidad. Y aún esta mujer en su pasión no va a ver ni siquiera ningún interés de Cristo. Y va a aparecer un hombre inconverso y ella va a justificar, bueno, pero es un buen hombre, ¿no es cierto? Y me ama, ¿y qué tiene de malo? Yo enviudé, me puedo volver a casar. Y ella, en ese conflicto, elige satisfacer sus deseos antes que vivir para Cristo. Sus deseos se volvieron en su ídolo. El matrimonio se volvió en su ídolo. Y ahora este ídolo está compitiendo por su corazón y expone la verdadera lealtad de su corazón. Su corazón está con sus deseos, no está con Cristo y con la vida para Él. Este es el peligro de poner a una mujer más joven que todavía puede casarse en esa posición y en esa tensión. Lo que esta mujer tiene que hacer es casarse. ¿Sí? Tiene que hacerlo. Ahora lo vamos a ver cómo Pedro lo va a decir, cómo Pablo lo va a decir más adelante. Ahora, tiene que casarse, pero no en idolatría para reemplazar al Señor. Ella tiene que casarse para glorificar a Dios en su matrimonio, en su rol como esposa y en su tarea como mamá, que es lo próximo que va a decir. Entonces, esta es la primera advertencia. Si a estas mujeres se les coloca en esta posición, esto va a ser un gran peligro. La segunda advertencia aparece en el versículo 13, que esto tiene que ver con vicios que se van a generar en una mujer joven en ese entorno ministerial. Dice, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino chismosas y entremetidas, hablando lo que no debiera. Ellas aprenden a ser ociosas. Claro, esta mujer es una mujer que está todavía en un punto en su vida donde tiene mucha fuerza. Ella puede llevar cargas, ella puede ocuparse de su esposo, de sus hijos, pero ella no tiene esposo y hijos. ¿A qué se dedica? Bueno, se dedica a visitar, a cuidar de otras personas, pero eso va a dejar mucho tiempo libre. Y el tiempo libre no es un buen aliado de la vida espiritual. El ocio es un mal compañero que va a ser acompañado de muchísimos otros pecados que van a entrar a través del ocio. Esta es una de las cosas, ¿no es cierto?, cuando uno trata el tema de la pureza con un hombre, este es uno de los primeros puntos que uno va a atacar. Porque si vos tenés un jovencito que está luchando con la pureza y a la vez tiene un montón de tiempo libre, lo que está haciendo es preparándose para el desastre. Lo que necesita es ocuparse. Necesita trabajar esforzadamente en sus tareas. Porque para eso el Señor le dio las fuerzas que tiene, la capacidad, la habilidad. La iglesia no tiene que estar acostumbrada a ver personas ociosas. La iglesia tiene que estimular a todos a vivir vidas esforzadas, diligentes. Hay muchos textos que hablan de esto, pero hay algunos que lo tratan especialmente en cuanto a la mujer. Por ejemplo, Proverbios 31:27, se dice esto de la mujer virtuosa. Proverbios 31:27. Esta mujer considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Esta mujer es una mujer que es cuidada por alguien, pero el hecho de ser cuidada no es para ella una oportunidad para tirarse al abandono. No está siendo alimentada sin los méritos para comer. Vos decís, pero ¿cómo los méritos para comer? Porque acá está hablando de no lo hace de balde, o sea, no lo hace gratis. Ella come y merece comer. Pero dice, bueno, pero ¿no todos merecen comer? No todos merecen comer. Solo merecen comer las personas que trabajan. Solo merecen comer las personas que trabajan. Yo sé que este principio no está instalado en nuestra cultura y no es un principio que guía las decisiones de nuestro país, por ejemplo.
Pero bíblicamente solo tiene derecho a comer la persona que trabaja. Ahí lo dice en 1 Tesalonicenses 3, 10 al 13. 2 Tesalonicenses, perdón, 3, 10 al 13. Dice, porque también cuando estabais con vosotros os ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente y no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno, a los cuales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su pan cada día. No solo hay que trabajar mucho y esforzadamente. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. O sea, la iglesia tiene la actitud de servir y ayudar a las necesidades, pero cada persona tiene que vivir una vida de diligencia, aún en el ministerio. En el ministerio de la iglesia no puede haber personas ociosas. Ninguno de los que están involucrados en el ministerio. Y el problema de nombrar a una viuda joven para hacer la tarea que una viuda anciana haría, lo que vamos a hacer es preparar el camino para el ocio. Para una mujer que podría vivir una vida mucho más activa, pero no tiene esas responsabilidades porque la iglesia la cuida, o porque sus hijos la cuidan, y porque ella tiene alguna tareita para hacer, ¿no es cierto?, de parte de la iglesia, pero no está trabajando sosegadamente. Y eso no es algo bueno. Todos nosotros debemos trabajar. ¿Por qué debemos trabajar? No es una maldición el trabajo. Claro que el sufrimiento por el trabajo sí es parte de la maldición de Dios sobre la tierra. El sudor, los cardos y las espinas de la tierra, todo eso es parte de la maldición. Las llagas en las manos, la quemadura del sol, todo eso es parte de la maldición. Pero el trabajo en sí es una bendición. Es algo para lo cual fuimos creados para servir a Dios a través de lo que hacemos. Entonces, estas mujeres no tienen que estar en esta función. ¿Por qué? Porque de otra manera van a terminar siendo ociosas. Y el ocio, mira lo que va a producir, lo próximo. Aprenden a ser ociosas andando de casa en casa. O sea, su tarea es una tarea que le expone a muchas casas. Y esta mujer, como una viuda de la iglesia, tiene que cuidar a necesitados, tiene que visitar a personas y ella anda de casa en casa. Ahora, ¿cuál es el problema? Esto es algo bueno. Necesitamos visitarnos y necesitamos que haya gente que esté visitando. Sí, pero cuando vos tenés una persona ociosa visitando, esas visitas no van a ayudar. Porque, mira lo que próximo que va a decir. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Lo que esto va a generar es que esta mujer que está visitando otras casas y que está ayudando a gente vulnerable y necesitada, va a encontrar un montón de información jugosa que va a lograr detectar, ¿no es cierto?, que va a escuchar. Y ella sedienta, ¿no es cierto?, de saber todo y sedienta de ir corriendo y contar todo lo que sabe, va a ser una ocasión para el chisme. Y nosotros, el chisme es uno de esos pecados, ¿no es cierto?, que hemos muchas veces naturalizado. Pero hay pocas cosas tan destructivas como el chisme, que siembran sospechas en el corazón de personas y que crean enemistad entre la iglesia y que rompen lo más precioso que tiene la iglesia, que es la unidad, lo más esencial para poder crecer como iglesia. Y estas mujeres que la iglesia está mandando a hacer el ministerio, como son ociosas, andan de casa en casa y de lo único que hablan es de cosas que no tendrían que estar hablando. Porque no tienen otra cosa de la que hablar. Como no están ocupadas en nada más, se ocupan de hablar de cosas que no tienen que hablar. Y esto se vuelve en un foco de infección para la iglesia, de un daño irreparable para la iglesia. Son chismosas y se meten en lo que no debieran, entremetidas. Esa idea, ¿no es cierto?, es que claramente la iglesia se ocupa unos de otros. No vivimos vidas aisladas, pero a la vez hay cosas que no te corresponden. Pero muchas veces ese deseo de saber o de meterse a resolver cosas que no te corresponden a vos resolver o tratarlas de cierta manera, te terminan llevando a perjudicar más de lo que vas a ayudar. Y este es el peligro de estas mujeres.
Estas mujeres jóvenes. Ahora, vos me decís, ¿si esto es un peligro solo para las mujeres jóvenes viudas? No. ¿Todas las mujeres jóvenes viudas van a caer en esto? No. Pero Pablo lo que dice es, él da una directiva. Cuando armen la lista, no pongan a mujeres menores de 60 años, por esta razón. Porque van a crear las condiciones para algo que va a ser muy perjudicial para estas mujeres y para la vida de la iglesia. Entonces, las viudas en el ministerio viven para el Señor. Esto es lo que deben ser. Cuarto lugar, las viudas en el ministerio no huyeron de su labor. Las mujeres que van a ser reconocidas como viudas en el ministerio no están ahí habiendo escapado de sus tareas. Son mujeres que han abrazado sus tareas y que ahora están haciendo estas tareas que se les han dado y que son para la edificación de la iglesia. Y mirá cómo lo va a decir en el próximo versículo. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Quiero que las viudas jóvenes se casen. Uno podría decir, bueno, pero ¿no es obvio eso? No es obvio que la viuda joven se querría casar. Sí, ya explicamos la situación anterior. El problema, ¿no es cierto?, es que estas mujeres podrían estar pensando en su vida espiritual en una forma no correcta. Podrían estar pensando de que mejor sería no casarse y podrían hacer un compromiso que no deben hacer todavía. Porque en este momento es bueno que se casen. Entonces, eso podría pasar. Pero cuando Pablo le dice, yo quiero que se casen, este es el concepto que él tiene en mente. El matrimonio no es un ídolo que perseguir. El matrimonio es un ámbito donde vivir mi vida de adoración. El matrimonio yo lo abrazo porque quiero honrar a Dios. Esta es la razón por la que yo me caso. Las mujeres tienen que pensar en el matrimonio de esta manera. Tienen que aspirar al matrimonio de esta manera, no movido por las pasiones del corazón, sino por la palabra de Dios. Y entender el rol que el Señor les dio y no escapar de ese rol, sino entregarse a ese rol. Y no entregarse a ese rol en una forma de idolatría, sino en una forma de adoración. Pablo dice, yo quiero que las mujeres se casen. ¿Cómo se logra ese equilibrio? ¿Cómo se mantiene un equilibrio donde uno puede buscar el matrimonio, pero a la vez no hacer del matrimonio un ídolo? Bueno, lo hace con un corazón de contentamiento. Es lo que veíamos ahí en 1 Corintios. Yo entiendo el diseño de Dios, pero busco la guía de Dios y dejo que Dios haga su voluntad en mi vida, sea que sea la soltería o sea que sea el matrimonio. Yo vivo para Él, no vivo para mí. Yo no estoy en esta vida para desarrollarme en mis objetivos o buscar mis intereses. Yo estoy en esta vida para honrar a Dios. Entonces yo tengo contentamiento y soy fiel en lo que el Señor me da para hacer. Busco el matrimonio y espero en el Señor. Quiero que las mujeres jóvenes, las viudas jóvenes, se casen. Lo próximo que dice, yo quiero que críen hijos. ¿Por qué hace falta decirle esto a las mujeres? Bueno, creo que en el tiempo de Pablo pasaba algo parecido a lo que hoy pasa. Había diferentes razones por las que mujeres no querrían criar hijos. En el mundo de Pablo, en el mundo romano, el nivel de infanticidio era enorme. Muchos niños morían porque las familias romanas preferían no tener hijos. O querían tener un hijo varón y no una hija mujer. Entonces mataban a esa hija mujer esperando que ya va a llegar el hijo varón. En ese tiempo no había ecografía, no la podían matar en la panza de la madre, así que lo mataban cuando nacía. Y a vos te parece aberrante, pero ¿qué diferencia hay matarlo una hora antes o matarlo una hora después? No hay ninguna diferencia. Nuestra sociedad está haciendo eso. Está haciendo un genocidio y nuestro país está evaluando pasar una ley que va a llevar a la muerte a millones. Algo terrible, horroroso que estamos enfrentando. ¿Por qué pasa eso? Porque las mujeres no quieren tener hijos. Ahora, no solamente se da en esa situación, se da también en un ambiente donde se ve a los hijos como un problema, un estorbo. Y entonces nosotros pensamos, bueno,
Si alguien tiene más de 2 hijos, lo ven como un loco. Si tiene 4 o 5 hijos, es un bicho de otro planeta, ¿no? Porque ¿para qué? ¿Para qué tener tantos hijos? Y la familia ideal es presentada en las propagandas y en todo como una familia de 4, ¿no? Son papá, mamá, hijito varón, hijita mujer. Y cuando te ven en la calle con el varoncito y la nena, decís, tenés la parejita. O sea, ya está, lograste tu objetivo, tenés la familia ideal. ¿Y qué nos dice el Señor? ¿Qué le dice el Señor a las mujeres? Quiero que críen hijos. Quiero que críen hijos. Eso es lo que tienen que hacer. No es un estorbo, no es un problema, no es una traba. Es una oportunidad, es un llamado del Señor. Es la plataforma para hacer una influencia a las próximas generaciones. Quiero que críen hijos. Esto es lo que el Señor quiere para sus vidas, para sus matrimonios. Esto es lo que el Señor quiere, que críen hijos. Lo próximo que dice, yo quiero que gobiernen su casa. Yo pensé que el hombre era la cabeza del hogar. Acá las mujeres van a memorizar este versículo. En la ladera ahora, acá está el versículo que estaba buscando. Las mujeres gobiernan la casa, ¿no? ¿Y a qué se refiere? ¿Por qué dice que las mujeres deben gobernar la casa? Bueno, tenemos un montón de textos que nos echan luz sobre esto. Nos muestran que la casa es el entorno que Dios le dio a la mujer para desarrollar. Ahí es donde va a volcar su energía, su creatividad, su energía, y ella debe ser una guardiana del hogar. Tiene que ser una mujer que va a cultivar ese hogar. Y ella va a administrar muchos aspectos de ese hogar. Y los va a hacer florecer. Ella va a gobernar esa casa. No de forma independiente o sobre su marido, pero como el entorno que el Señor le dio a ella para desarrollarse. No quiere decir que el marido no puede opinar o el marido no puede ayudar en las cosas de la casa. Claro que sí. Pero hay una responsabilidad que el Señor le dio a la mujer de guiar la casa, de ocuparse de la casa. Y uno dice, ahí está el machismo, ¿no? El patriarcado. Quieren que las mujeres laven platos y ropa y estén ahí encerradas para que el hombre pueda hacer lo que él quiso y él quiere hacer. Pero el hogar, ya vimos la semana pasada, no es una prisión. Es una plataforma desde la cual la mujer que teme al Señor va a poder desarrollar su vida, desarrollar su potencial, su creatividad en algo que es mucho más valioso que ganar una jerarquía en una empresa. Algo que va a tener una trascendencia para el futuro de estos hijos y de este hogar muchísimo mayor que el sueldo que podría recibir ahí afuera. La mujer no tiene que estar buscando oportunidades de escapar de la casa. La mujer tiene que criar hijos y gobernar su casa. El Señor le ha dado eso como un regalo y una oportunidad para el ministerio. Entonces, que gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. O sea, haciendo esto, estas mujeres no van a darle ventaja al enemigo para destruir. Y el enemigo no necesita ventaja, ya tiene bastante oportunidades para destruirnos. Bastante oportunidades para hablar mal de la obra del Señor y para frenar los propósitos del Señor. No le demos una más. Esto es lo que Pablo le va a llamar a estas mujeres entonces a mirar. Y el versículo 15, esto que Pablo está diciendo, lo está diciendo con el dolor de haberlo visto. Esto no son teorías subjetivas. Pablo dice, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Fíjate que Pablo habla de apartarse y de seguir en pos, dando a entender que cuando uno se aparta de Dios, lo que está haciendo es siguiendo a Satanás. No hay más caminos. Es una u otra. Y estos lo que hicieron fue apartarse para seguir a Satanás. ¿Qué significa seguir a Satanás? Bueno, la agenda de Satanás, los propósitos de Satanás, la seducción de Satanás, el camino de destrucción de Satanás. Están siguiendo algunas ya. Este es un problema que había ahí en Éfeso y Timoteo tenía que corregirlo. Bueno, el último punto. Las viudas en el ministerio son viudas que en verdad lo son. Las viudas en el ministerio son viudas que en verdad lo son. El versículo 16 es la conclusión de toda la sección. Desde la semana 1, ¿no es cierto?, donde vimos
el comienzo del tema de las viudas, todo este pasaje se cierra acá en el versículo 16 con estas palabras. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. En general, no me gusta marcarte un versículo y decirte está mal traducido, porque la Biblia que vos tenés es una Biblia confiable. Vos la tenés en español, pero vos tenés un texto muy, muy fidedigno. Pero el traductor que tradujo nuestra Biblia tenía algunas limitaciones. En el momento en que él la tradujo, hace 500 años, todavía no se habían descubierto algunos manuscritos que echaron luz sobre algunos términos muy chiquitos en diferentes lugares. Acá hay un ejemplo. Esa expresión, el versículo 16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, no está así en los manuscritos más antiguos. Solamente dice si alguna creyente tiene viudas. No aparece el masculino. No dice si algún creyente o alguna creyente. Solamente es alguna creyente. No sabemos por qué apareció ese también algún creyente. Algunos suponen lo siguiente. Tal vez en algún momento, hace 1000 años atrás, algún traductor, escriba, estaba copiando acá y dijo, espera, ¿por qué Pablo acá habla solamente de las mujeres? ¿Por qué solamente está hablando de una creyente que tiene viudas? No tiene ningún sentido, esto debe abarcar a los dos. Así que agregó ahí y puso, hombre o mujer, si alguno tiene una viuda, que la cuide. Porque tampoco le vamos a decir solo que las mujeres cuiden a las viudas, no, entonces esto no puede ser así. Entonces pusimos esto. No sé cómo llegó esa otra palabra ahí, pero probablemente no fue lo que escribió Pablo. Pablo lo que escribió fue, si alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. Ahora, ¿por qué Pablo señalaría a una mujer acá? Bueno, creo que lo que Pablo está haciendo es presentando una situación distinta. ¿Cuál sería la situación? Bueno, imagínate esta situación. Hay una mujer que ella misma es viuda y ella tiene a su cargo otra viuda. ¿Qué hace en ese caso? A ella la están cuidando, pero ella tiene que cuidar a esta otra mujer porque suponete es su hermana o su hija o lo que sea que esta mujer. ¿Qué va a hacer? Bueno, el texto dice, si alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia. Pablo está presentando esta situación para mostrar que aún en esto, aún cuando la persona se mostraría como en una situación vulnerable y débil, aún ahí no puede eludir su responsabilidad. Suponete que hay una hija que quedó viuda y su mamá quedó viuda. Y ahora la hija tiene que cuidar a su mamá y toda esta situación. ¿Qué hace esta mujer? Lo que hace es la cuida. Esta hija viuda cuida a su mamá viuda. Entonces, si alguna creyente tiene viudas, que las cuide. Entonces, este ejemplo extremo lo que está mostrando es que en todos los casos siempre es la primera responsabilidad de esos familiares directos, ¿sí? Que tienen una responsabilidad inmediata. Y después, el de la iglesia. La razón es para que, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad lo son. ¿Quién es una viuda en verdad? Para la iglesia, una viuda en verdad es una viuda que no tiene a nadie de su familia que la cuide y ella está en una situación de vulnerabilidad. Entonces, en ese caso, la iglesia tiene que actuar con responsabilidad y cuidado sobre esa mujer. Bueno, ahí cerramos todo este estudio de las viudas y ha sido muy enriquecedor. Hay muchas cosas que tal vez no has pensado antes o esto ha traído claridad. No lo tomes como una sugerencia o una idea interesante. Escúchalo como la palabra de Dios. Disponete a obedecerlo. Evalúa tus circunstancias. Pensá en qué forma esto debería vivirse. Mirá nuestra iglesia y avancemos juntos en una vida que honra al Señor en este aspecto. Y vamos a ser grandemente enriquecidos y bendecidos por esta oportunidad y por este tesoro que son las viudas en nuestra iglesia. Oramos y terminamos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la claridad con la que tú nos has dejado tu verdad, en la que expones nuestro corazón y nos llamas a una vida que te lleve gloria a ti. Señor, te confesamos, no
no está esto en nosotros. Somos en nuestro corazón todavía mora el mal, el pecado. Y muchas veces hay esto que acabamos de leer, hay egoísmo, hay idolatría, hay pasiones, deseos. Y Señor, a veces falta de amor. Ayúdanos a arrepentirnos cuando lo vemos, a abandonarlo y a depender de tu gracia y la obra que tu Espíritu hace en nosotros para poder vivir en este mundo, en este tiempo, de una manera que te glorifique a ti en relación al cuidado de estas mujeres mayores. Te agradecemos, Señor, por tu palabra y nos encomendamos ahora a ella para que ella siga edificándonos. En el nombre de Jesús. Amén.